Carta a los Colosenses, capítulo 4, versículos del 2 al 6. Carta a los Colosenses, capítulo 4, versículos del 2 al 6. Cuando usted lo encuentre y lo tenga listo, ¿me puede regalar un fuerte amén, por favor? Si usted no tiene ningún impedimento físico, le voy a pedir, por amor a Cristo, que se ponga en pie y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Oramos. Padre, te damos gracias por este momento en el cual, después de la alabanza, por este momento en el cual, Señor, por medio de la adoración de nuestros diezmos y nuestras ofrendas, podemos ahora recibir tu palabra. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, solamente Él, mostrándonos lo que tú quieres hablar a tu iglesia en esta tarde. Que nos dé un mensaje en el cual podamos ser confrontados, pero al mismo tiempo animados a perseverar en la oración. Señor, danos más de ti para poder ser como Cristo. Danos más de ti para confiar y depender en tu soberanía. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, amada iglesia. Y el sermón para esta tarde lo hemos titulado Palabras de verdad y esperanza. Se lo repito una vez más. Palabras de verdad y esperanza. En estos versículos que nosotros acabamos de leer, fíjese, yo quiero que usted, por favor, pueda poner atención en esta porción de la palabra. Aquí el apóstol Pablo claramente nos está hablando acerca de la oración. Y eso es algo muy importante, no solamente para la iglesia del Señor, no solamente para el creyente, sino para nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque la oración, mis amados hermanos, es la columna vertebral de la vida espiritual del creyente y de la iglesia. ¿De qué sirve que nosotros podamos leer la Biblia? ¿De qué sirve que nosotros podamos memorizar versículo tras versículo? ¿De qué sirve que nosotros podamos tener ese conocimiento teológico que es necesario, sí? Pero sin la obra del Espíritu Santo que nos lleva a doblar las rodillas, sin esa obra, sin ese elemento tan pero tan importante, todo queda en vanagloria. Si no, fíjese usted, cuánta gente ahora, pues gracias al Señor está abrazando la teología en la cual nosotros creemos, que es la teología reformada y que no es otra cosa más que una teología bíblica, una teología que practicaba la iglesia primitiva. Gracias a Dios está teniendo misericordia de nuestros países en Latinoamérica y más personas están siendo alcanzadas y están siendo descubiertos sus ojos para poder ver lo que realmente es la palabra del Señor. Pero cuando nosotros solamente vemos la palabra del Señor, pero cuando nosotros solamente saturamos nuestro cerebro de información, nos va a llevar a actuar de una manera que no es como Dios quiere que actuemos.
Nos va a llevar a tener una vida que no es la vida que Dios quiere que tengamos. Para muestra un botón, fíjese usted en las redes sociales, usted puede ver bastantes héroes de la fe, usted puede ver bastantes espadachines que están defendiendo esta teología, pero en ese afán de querer defender a Dios, cuando Dios no necesita ser defendido por nadie, ni por usted ni por mí. Necesitamos defender nuestra fe, sí, eso es muy aparte, pero no defender a Dios. Dios se defiende solo y por medio de su palabra. Entonces, cuando nosotros vemos a estas personas que no están con la voluntad que Dios quiere que tengamos, empiezan no solamente a criticar, empiezan no solamente a señalar, sino que empiezan a utilizar palabras hirientes, palabras que no edifican, palabras que van a dañar a otras personas. Y este día nosotros veremos cómo Pablo retoma nuevamente la línea de la vida del nuevo hombre, de todo aquel verdadero cristiano, y cómo la oración juega un papel tan pero tan importante en la vida de ese creyente que llevará a determinar qué tan arraigados estamos nosotros, amada iglesia, en las convicciones bíblicas que nos presenta la palabra, que nos presenta a Dios. Estas convicciones producirán palabras de verdad y esperanza. Pablo, si usted se fija en este pasaje, hace 3 llamados y exhortaciones a la vida del creyente. Versículo 2, versículo 5 y versículo 6. Y por otro lado, también tenemos 2 peticiones que él hace a la iglesia a favor de él y sus colaboradores. Eso lo vemos en el versículo 3 y en el versículo 4. Para un mayor entendimiento, voy a estar utilizando en esta ocasión algunos pasajes de la Nueva Traducción Viviente. Quiero que me acompañe por favor al versículo 2. Usted lo lee en su Reina Valera. Yo lo leo de la Nueva Traducción Viviente. Dice así: dedíquense a la oración con una mente alerta y un corazón agradecido. Versículo 5. Vivan sabiamente entre los que no creen en Cristo y aprovechen al máximo cada oportunidad. Versículo 6. Que sus conversaciones sean cordiales y agradables, a fin de que ustedes tengan la respuesta adecuada para cada persona. Esos son los 3 llamados y exhortaciones que hace Pablo a la iglesia, que hace Pablo a la vida del creyente. Ahora, fíjese usted las peticiones a la iglesia. Lo leo de la Nueva Traducción Viviente. Versículo 3. Oren también por nosotros. Pablo ahí le está pidiendo a la iglesia que ore por él y sus colaboradores, que lo vamos a ver, si Dios lo permite, el próximo domingo, donde él los empieza a mencionar. Para que Dios nos dé muchas oportunidades para hablar de su misterioso plan acerca de Cristo. Por eso estoy aquí en cadenas, dice el apóstol. Oren para que pueda proclamar ese mensaje con la claridad que debo hacerlo. Claramente en este pasaje, Pablo habla de la oración. No hay ninguna duda de ello, amada iglesia. Pero bien, ese es el medio que nosotros tenemos para comunicarnos con Dios. Jesús estableció un principio espiritual muy importante para la vida del creyente, y eso nosotros lo encontramos en Mateo capítulo 12, versículo 34. De la abundancia del corazón habla la boca, le dijo a los fariseos.
Y es que la Biblia nos muestra claramente, mis amados hermanos, cuando una persona no ha sido regenerada, cuando una persona no ha venido al arrepentimiento y en sus conversaciones solamente utiliza palabras que van a ofender el nombre del Señor, que van a dañar a otras personas y por consecuente mostrarán la condición de su corazón. Por eso es que de entrada nosotros vamos a ver 10 puntos que muestran a un corazón que está entenebrecido. 10 puntos que muestran a una persona que está alejada de ese medio para comunicarse con Dios, de ese medio para poder conectarse con su Padre Celestial. Así es que si usted trajo su lapicero y con qué apuntar, yo le voy a pedir que ahora es el momento para que usted lo saque y tome apuntes. Vemos los 10 puntos que muestran a un corazón entenebrecido y alejado de Dios. Mire, cuando una persona no está llena del Señor, cuando una persona no está pasando comunión con su Redentor, va a haber una desconexión tan grande que se va a hacer evidente no solamente en su vida espiritual, sino que lo va a demostrar en el trabajo, lo demostrará con su familia, lo demostrará en cualquier situación, momento, lugar en donde éste se presente. Y el primer punto o el primer síntoma de un corazón desconectado de Dios es porque habrán palabras donde solamente haya maldad. Proverbios capítulo 15, versículo 28 dice: el corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Punto número 2, la inmoralidad está presente. Proverbios capítulo 5, versículo 3 dice: porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite. Punto número 3, están llenas de engaño. Las palabras que salen de un corazón que está desconectado de Dios siempre estarán llenas de engaño. Jeremías capítulo 9, versículo 8. Saeta afilada es la lengua de ellos, engaño habla con su boca, dice pasa a su amigo y dentro de sí pone sus acechanzas. Punto siguiente, ya no me acuerdo. Están llenos de maledicencia. Vámonos a Salmos capítulo 10, versículo 7. Mire lo que dice: llena está su boca de maldición y de engaños y fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Siguiente punto. Esas palabras y esas conversaciones están llenas de mentira. Proverbios capítulo 12, versículo 22. Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Siguiente punto. Están llenas de destrucción. Proverbios capítulo 11, versículo 11. Por la bendición de los rectos la ciudad será engrandecida, mas por la boca de los impíos será trastornada, quiere decir, será destruida. Otro punto que podemos nosotros notar en una persona que está desconectada de la oración y su corazón está entenebrecido es que en sus conversaciones y en sus palabras siempre estarán llenas de vanidad. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 18. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y de disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Siguiente punto, están llenas de adulación. Proverbios capítulo 26, versículo 28. La lengua falsa atormenta al que ha lastimado y la boca lisonjera hace resbalar. Siguiente punto, están llenas de necedad.
Proverbios capítulo 15, versículo 2. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Y por último punto de la lista que pues yo quiero compartir con ustedes, porque en la Biblia muestra mucho más. Las palabras de una persona que está desconectada de Dios y su corazón está entenebrecido, siempre estarán llenas de odio. Salmos capítulo 109, versículo 3 dice, con palabras de odio me han rodeado y pelearon contra mí sin causa. Entonces, mis amados hermanos, después de haber visto estos 10 puntos, en los cuales podemos nosotros no solamente identificar a una persona que está alejada de Dios, sino al mismo tiempo sirve para que nosotros podamos hacernos un autoexamen para que veamos a dónde está nuestro corazón. La pregunta obligatoria que tenemos que hacernos es, ¿y cómo se ejecutan todas estas palabras? ¿Cómo es que se llevan a cabo todas estas conversaciones? Claro que salen de un corazón que está entenebrecido. Claro que salen de una persona que está alejada de Dios. Pero ¿cómo se llevan a cabo? Muy bien, hay un instrumento, la lengua. La lengua es ese medio por el cual nosotros podemos alabar, bendecir, adorar, o lo podemos hacer para destruir, para dañar y para blasfemar el nombre de Dios y las personas que nos rodean. Para que pongamos el cimiento para lo que estamos hablando, quiero que usted pueda ir, o si no pueda anotar, Santiago capítulo 3, versículos del 2 al 12. Y con esto nosotros habremos puesto una base para entender más a claridad lo que Pablo nos está diciendo y de la importancia de la oración. Santiago capítulo 3, versículos del 2 al 12. Mire lo que dice, porque todos ofendemos muchas veces. ¿Alguien de ustedes ha ofendido a alguien alguna vez? Yo sí. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Mire ahí lo que nos está diciendo Santiago. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Entonces, nos está hablando de la lengua, porque la lengua que nosotros utilizamos, ya sea para bendecir, ya sea para refrenar. Y si nosotros sabemos utilizar esta lengua, sin duda alguna nosotros tendremos una mayor ventaja sobre las demás partes de nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque esto es lo más fácil que se salga de la línea. Rapidito se nos viene un pensamiento y nosotros, si no estamos de una manera adecuada en una relación con el Señor, empezamos a hablar y empezamos a hablar. Y si no podemos frenar la lengua, ¿cuánto más nos va a costar frenar otra parte de nuestro cuerpo? He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Continúa hablando y dándonos la descripción acerca de la lengua. Pero mire cuán sabio y perfecto es Dios. Dios nos dio 2 oídos, nos dio 2 ojos, porque a veces ni con los 2 es suficiente que nosotros podamos ver. A veces los 2 oídos nos fallan para saber escuchar.
Pero donde sabía que si nos daba más de una lengua, ahí sí iba a ser contraproducente. Esa lengua, por eso tiene que estar enjaulada. Y ahora hasta nos ha dado el tapabocas para que la andemos ahí. Y aún así, con los dientes, aún así con el tapabocas, y aún así se nos suelta. Debemos de tener mucho cuidado con la lengua. Y es lo que Pablo nos va a mostrar o nos quiere llevar a ese punto también en este pasaje. Que veamos que la oración es un gran instrumento que nos ha dejado Dios para que podamos tener una comunión perfecta con Él. Una comunión en la cual nosotros busquemos su dependencia, nosotros estemos adheridos a su soberanía. Fíjese en el versículo 2 lo que dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. En la Nueva Traducción Viviente dice: dedíquense a la oración con una mente alerta y con un corazón agradecido. Mi amada iglesia, los tiempos que estamos viviendo van de mal en peor. Este año, mes tras mes, nos ha ido atacando una plaga, que han sido terremotos, que han habido incendios, que se vino el COVID-19, que las elecciones que acabamos de tener hace un par de días, y estábamos con esa gran intriga. Era peor que una película de suspenso. Era para sacar las palomitas y estar ahí viendo cómo se desenvolvía todo. Pero ahí Dios, fíjese, no solamente ha ocupado este coronavirus, para ver a dónde estaba nuestro corazón. ¿Por qué? Porque un corazón agradecido no se está quejando tanto. Porque alguien que está perseverando en la oración no va a estar ahí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Un corazón que está alerta, un creyente que está despierto, un creyente que vive en comunión con su Redentor, con su Señor. Es un creyente que no dice por qué, es un creyente que dice: gracias, Señor, por tu misericordia, porque ese pude haber sido yo, pero aquí me tienes en pie. Porque ese que ahora no tiene un hogar, pude haber sido yo. Pero en medio de todo este caos, tu providencia me ha alcanzado y nada me falta. Aquí es donde se ha visto en estos días a dónde está nuestra escatología con estas votaciones que han habido. Y usted sabe que la escatología es acerca de los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, estas dos personas no muestran frutos de alguien que cree verdaderamente y teme a Dios. Si ganaba uno, podía seguirse extendiendo la misericordia. Si ganaba el otro, podíamos amanecer bajo juicio. Ciertamente, iglesia, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, ahí dice que la iglesia del Señor, para ser purificada, tendrá que pasar por persecución. La palabra de Dios dice que el creyente pasará por fuego. La palabra de Dios dice que su Creador está formando el carácter de Cristo en la vida de cada creyente, de cada persona que ha nacido de nuevo. ¿Cuál es el temor entonces? ¿Que acaso no tenemos un gran Dios que nos cuida, que nos preserva, que nos lleva de victoria en victoria, y no por las posesiones, sino porque Cristo ganó y venció en la cruz del Calvario? ¿A dónde está nuestro corazón? Dedíquense a la oración. ¿Y por qué está diciendo Pablo esto? Dedíquense a la oración con una mente alerta, porque los tiempos son malos.
Porque las enfermedades están a la orden del día. Porque el caos invade nuestra sociedad. Porque hay injusticias desde el punto de vista moral del hombre. Porque hay violencia. Y si nosotros somos absorbidos por lo que nuestros ojos ven, por lo que nuestros oídos escuchan, y no estamos con una mente alerta, ¿usted cree que de nuestra boca podrán salir palabras que agradezcan a Dios? No. Porque por medio de lo que nosotros vemos, porque por medio de lo que nuestros oídos escuchan, si no recurrimos a esa arma tan poderosa como es la oración, nuestro corazón se va a dañar. Nuestro corazón entonces se irá enfriando. Nuestro corazón entonces mandará señales a nuestro cerebro donde indique que lo que está viviendo no le parece justo. Que por qué se ha creído en el Señor. Y es ahí donde debemos de tener cuidado. Porque un cristiano, un creyente que se dedica a la oración, tendrá una mente alerta. Y una mente alerta será una mente que esté filtrando todo lo que pasa alrededor y saber que ha confiado en un Dios completamente poderoso. Si nosotros, iglesia, descuidamos la oración, no solamente tendremos una iglesia dividida. Una iglesia dividida será el reflejo de familias que no están teniendo su tiempo con Dios. Y aunque así viniera la prueba a las familias, a nuestros hijos, nosotros debemos de estar perseverando en la oración, no para cambiar la voluntad de Dios, sino para que Dios pueda mostrar su voluntad y nuestros deseos puedan ser cambiados. Esa es la finalidad de la oración, que nosotros no solamente nos informemos por este libro, sino que toda esa información que nos puede trastornar el cerebro y envanecer nuestro corazón, al momento de arrodillarnos, nosotros sepamos que Él es quien tiene el control, que Él es quien gobierna sobre nosotros, que Él es quien cuida a la iglesia, quien Él es que hace que perseveren todos sus hijos. Ahí es donde debe estar un corazón agradecido. Y un corazón agradecido permitirá y querrá, deseará alabar el nombre de Dios, no importando la situación en la cual esté viviendo. No hay iglesia, y yo ya se los he mencionado en ocasiones anteriores, no hay peor ateo que un cristiano que no ora. ¿Por qué? Porque usted le está diciendo al Señor, cuando no ora, yo confío en mis capacidades. Cuando usted no ora, usted le está diciendo, yo puedo sin ti. Cuando usted no ora, usted le está diciendo al Señor, no te necesito. Y no hay nada más feo que a un cristiano, si lo podríamos decir así, que no se dedique, que no persevere en la oración. Nosotros también podemos ver en el versículo 3 ahora lo que dice Pablo y en el versículo 4, fíjese usted, oren también por nosotros para que Dios nos dé muchas oportunidades para hablar de su misterioso plan acerca de Cristo. Por eso estoy aquí en cadenas,
Oren para que pueda proclamar ese mensaje con la claridad que debo hacerlo. Aquí nosotros vemos a uno de los mayores y más brillantes teólogos en la historia de la iglesia cristiana pedir a sus hermanos que oren por él. Aquí nosotros vemos al apóstol Pablo, esa mente por gracia de nuestro Señor, iluminada por el Espíritu Santo, esa mente tan brillante, con tanta letra, con tanta información que Dios le permitió escribir, inspirado por el Espíritu Santo, para que ahora que nosotros la tengamos y aprendamos pedir oración. Él necesitaba oración, como tú y yo necesitamos oración. Pero ¿sabe qué pasa a veces? A veces nosotros le decimos a algún hermano, hermano, estoy orando por ti, y se nos queda viendo. ¿Pero y por qué? Yo no estoy en pecado. ¿Pero por qué si yo estoy bien? Y se enoja. Y se enoja. Hermano, el apóstol de los apóstoles, el apóstol de los gentiles, estaba diciendo, oren también por nosotros. Y nosotros nos enojamos porque alguien dedica de su tiempo. Hermano, usted sabe, en esta sociedad tan pero tan egoísta en la que vivimos, nadie tiene tiempo para nadie. Y que un hermano se acerque a usted y le diga, he estado orando por ti, voy a orar por ti. Y que usted menosprecie el tiempo. Y que usted menosprecie las oraciones de ese hermano. No, no es así. No es ahí donde debe estar nuestro corazón. Es ahí entonces donde tenemos un problema. Porque aquí el apóstol está diciendo, oren también por nosotros. ¿Para qué quieres que oremos por ti, Pablo, y por tus colaboradores, por tus amigos, por tus hermanos, por tus consiervos, por tus compañeros en la fe? Muy bien, dice el apóstol, para que Dios nos dé muchas oportunidades para hablar de su misterioso plan acerca de Cristo. Por eso estoy aquí en cadenas. Primero, y esto no solamente, esta aplicación no solamente la podemos hacer para los pastores, para que hablen del Evangelio, sino para toda la iglesia. Pero ¿cuántas veces nosotros nos falta valor para compartir el Evangelio? ¿Cuántas veces nosotros, alguien quizás ha estado en un momento de depresión, ha estado en un momento malo en su vida, y Dios nos ha puesto ahí para que podamos orar por esa persona y no lo hemos hecho? A mí me ha pasado en alguna ocasión y créame que me he sentido muy pero muy mal y le he pedido perdón a Dios por eso. Saber que Dios te está dando la oportunidad para poder orar por esa persona, para que esa persona pueda tener oídos para escuchar acerca de la palabra de Dios, para que esa persona pueda ver en el Dios que tú has confiado. Y no hacerlo. ¿Cuántas veces nos ha faltado valor para presentarle el Evangelio a nuestros familiares? ¿Cuántas veces nos ha faltado el coraje para poder testificar de Cristo en nuestro trabajo, en nuestra familia y en nuestra vida por medio de nuestra conducta? Y cuando lo venimos a hacer, esperamos un reconocimiento. Esperamos que nos digan, ¿evangelizaste a esa persona? Bravo, muy bien. Te ganaste un lugar VIP allá en el paraíso. No, iglesia. Miren a dónde estaba Pablo por predicar el evangelio.
Por eso estoy aquí en cadenas, por eso estoy preso, dice el apóstol Pablo. ¿Por qué? Por predicar el evangelio. Muchos en este día predican el evangelio no como está escrito en la palabra de Dios, sino que utilizan el evangelio para vender falsos sueños, para vender promesas que Dios no ha hecho, para vender planes maravillosos que Dios ni por cerca describe en su palabra. ¿Acaso hay un plan más maravilloso en la vida del ser humano que haber conocido a Cristo y llegar a ser como Él? ¿Acaso hay algo más maravilloso que eso, iglesia? De ninguna manera. Deberíamos sentirnos satisfechos, honrados y privilegiados por haber conocido a Cristo. El que tiene a Cristo y Cristo es su contentamiento, no necesita nada más. El mundo se puede estar despedazando y cayendo partícula por partícula a nuestro alrededor, y nosotros vamos a estar con gozo porque sabemos en quién hemos confiado, porque sabemos que Cristo venció a la muerte y ahora vive y reina con Dios a su diestra para que un día nosotros estemos con Él. ¿Cuál es el temor? ¿Cuál es el miedo? Pero predicar un evangelio de mentiras es el que lleva también a otras personas a que se enojen con Dios. Porque ¿qué pasa cuando los sueños de estas personas no se cumplen? Porque ¿qué pasa cuando fracasan en el trabajo? Se sienten decepcionados y se sienten llenos de ira contra Dios. ¿Por qué? Porque predicaron un evangelio que no es el que predicó Pablo, ni ninguno de los apóstoles, ni nuestro Señor Jesucristo. Por eso es necesario que nosotros podamos leer su palabra, pero es necesario también que podamos doblar nuestras rodillas para buscar el avance del reino de Cristo, no el de los hombres. Pablo dice aquí, oren también por nosotros, para que Dios nos dé muchas oportunidades para hablar de su misterioso plan acerca de Cristo. Por eso estoy aquí en cadenas. Oren para que pueda proclamar ese mensaje con la claridad que debo hacerlo. Oren para que sean las palabras de Cristo, no las mías. Oren para que sea el Espíritu Santo que se pueda manifestar a través de lo que yo voy a decir. Oren para que todo este conocimiento que yo he recibido no pueda causar en mí algo de lo que yo pueda vanagloriarme, y busque el reconocimiento para que me den las llaves de la ciudad cuando a mi Cristo murió en una cruz. Oren para que pueda presentar el mensaje de tal manera que Cristo sea glorificado. Pero todo esto se hace por medio de la oración. No hay otro camino, no hay otra alternativa del creyente. Es la oración, mis amados hermanos, las que nos lleva a tener una comunión con Dios. Es la oración, mis amados hermanos, la única que puede hacer a un lado nuestro orgullo y dependencia de Dios sobre nuestra vida. Pero si nosotros no le damos importancia, vamos a estar mal. Si nosotros no practicamos la oración, no van a haber palabras de verdad, no van a haber palabras de esperanza en nosotros. Y ese es el mensaje que quiero que ustedes puedan llevarse fresco a su casa esta tarde. Que podamos entender que dependemos sí o sí de la oración. No es una opción, no es una alternativa en la vida del creyente. Versículo número 5.
Dice, vivan sabiamente entre los que no creen en Cristo y aprovechen al máximo cada oportunidad. Mis amados hermanos, en la Reina Valera dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Nueva Traducción Viviente dice, vivan sabiamente entre los que no creen en Cristo y aprovechen al máximo cada oportunidad. Si usted no está conectado con Dios, no va a poder discernir entre lo que es bueno y casi bueno. Porque el problema no es el que tiene el creyente ni el ser humano entre qué es malo y qué es bueno. Porque eso nosotros lo sabemos. Usted sabe que si la luz está, el semáforo está en rojo, usted no tiene que pasarlo. El problema es que cuando nosotros vemos que está en amarillo, le metemos más el pie al acelerador. En vez de detenernos, más aceleramos el carro. ¿Y qué? Muchas veces no le ganamos al tiempo y ahí está un accidente. ¿Por qué? Porque para nosotros era bueno. En nuestro juicio tan perfecto y formidable, pensamos que era la mejor opción. La oración sirve para poder diferenciar entre lo que es bueno y casi bueno. Porque hay muchas cosas que nosotros sabemos que es mala, pero nosotros decimos, un poquito, yo lo controlo. Y después ese pecado termina controlándonos a nosotros. ¿Pero por qué? Porque no hay comunión con Dios. Mis amados hermanos, no nos engañemos. Si nosotros no tenemos comunión con Dios, ¿cómo nosotros vamos a poder responder sabiamente ante las situaciones que se nos presentan en la vida? Si nosotros no tenemos esa comunión por medio de la oración con Dios, ¿cómo nosotros vamos a tener un rostro que testifique acerca de Cristo? Mire, el Señor Jesús nos perdona todos los pecados, pero no es cirujano plástico. Por eso es que usted me ve esta cara, el Señor perdonó mis pecados, pero no me pudo hacer cirugía en la cara, hermano. Pero alguien que está en comunión con el Señor, se nota. Cuando habla, se nota. Cuando ora, se nota. Y cuando no ora, se nota más. Por el estilo de vida que lleva. Y ojo, mucho cuidado, porque muchas veces nosotros nos volvemos unos actores y unas actrices, pero tan extraordinarios, que solo nos hace falta que nos den un premio Oscar por la actuación que hacemos. Tenemos una elocuencia para hablar de Dios. Nos vestimos bien, nos perfumamos para ir a la iglesia y nos ven. Cuando nos ven los hermanos y hasta casi nos salen las alas. Pero cuando estamos a solas con Dios, ahí realmente mostramos quiénes somos. Y te digo algo, solo es cuestión de tiempo para que el público también se dé cuenta nuestra falta de comunión con Dios. Por eso dice, vivan sabiamente entre los que no creen en Cristo y aprovechen al máximo cada oportunidad. Mis amados hermanos, si usted no tiene una comunión con Dios, usted no podrá vivir sabiamente. Si usted no tiene una comunión con Dios, usted será uno más del montón. Usted podrá invitar a sus familiares, podrá invitar a sus amigos, podrá invitar al vecino, podrá invitar en el trabajo a mucha gente, pero si a usted no vive sabiamente de una manera que testifique que usted es un creyente, ni caso le van a hacer. Usted le va a decir, te invito este domingo para que... No tengo tiempo. ¿Por qué?
porque usted no toma decisiones sabiamente, porque usted no vive sabiamente, porque usted no habla sabiamente, porque usted ve cosas que no son sabias para que otros puedan entender que usted es un cristiano que ha creído en Cristo. Versículo 6 dice que sus conversaciones sean cordiales y agradables, a fin de que ustedes tengan la respuesta adecuada para cada persona. Una persona que está conectada con Dios por medio de la oración tendrá conversaciones cordiales. Mire, hay muchos círculos de personas a veces en nuestra vida que el creyente poco a poco va depurando, que el creyente va entendiendo: estas personas no me traen beneficio, estas conversaciones no son gratas, ni son edificantes para mi vida espiritual, ni honran el nombre del Señor. Así debe pensar un creyente. Pero ¿sabe qué? A veces nosotros estamos en un grupito de amigos y empiezan ahí con un chiste rosado, con un chiste colorado, que esto, y nosotros, jaja, empezamos a tolerar esas conductas que no van de acorde a nuestras convicciones. Entonces, nos adentramos más, ¿y qué va a salir de nosotros? No crea que va a salir algo grato, va a salir palabras iguales a las que nosotros estamos. Él dice aquí que sus conversaciones sean cordiales y agradables, a fin de que ustedes tengan la respuesta adecuada para cada persona. Mis amados hermanos, si no tenemos comunión con Dios, no vamos a tener valor para presentarle el Evangelio a otras personas. Si nosotros no tenemos comunión con Dios, nuestra mente no va a estar alerta. Y si nuestra mente no está alerta, va a haber un corazón lleno de quejas y no de agradecimiento. Si nosotros no buscamos a Dios por medio de la oración, entonces vamos a tener una conducta y palabras llenas de destrucción y no palabras de verdad y esperanza. Ahora, si nosotros vivimos de la manera que Pablo aquí está exhortando a la iglesia a vivir y exhortando a la iglesia a que ore por sus líderes, por sus pastores, entonces nosotros por lo menos vamos a encontrar 13 puntos en la Biblia que van a identificar a esa persona que está pasando comunión con Dios. Y se los voy a enumerar y se los voy a decir para ir cerrando. 13 puntos o características que describen a una persona de oración, de las cuales salen palabras de verdad y esperanza. Cualidad o punto número 1. Esta persona que está pasando tiempo con Dios practica la confesión del pecado. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Una persona que está en comunión con el Señor sabe perpetuamente que es indigno de Él, pero al mismo tiempo también sabe eternamente que ha sido salvado por un gran Salvador, valga la redundancia. Y esta persona se verá agradecido con su Salvador. Y cada vez que lo ofenda, pues lo buscará, confesará su pecado y se apartará del mal. Una persona que tiene comunión con Dios practica la confesión del pecado. Punto número 2. Confiesa a Cristo. Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Yo no puedo decir que Dios mandó a su Hijo
y Cristo es mi Salvador si mi corazón no encuentra contentamiento con Él? Si mi corazón encuentra contentamiento con Cristo, pues mi boca hablará de Cristo. Si mi corazón está lleno de agradecimiento del Señor, en cada plática que yo tenga, en cada conversación entre mis hermanos, en lugar de estarme comiendo y criticando cómo fue vestido sultano mengano a la iglesia, estaré confesando y dando gracias a Cristo de lo que está haciendo en mi vida. Punto número 3. Una persona en comunión con Dios por medio de la oración practica conversaciones edificantes. Efesios capítulo 4, versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Te das cuenta? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los creyentes. De nuestra boca deben salir palabras que edifiquen, no que destruyan. Palabras que sumen, que no resten. Palabras que multipliquen, no que dividan. Palabras que tengan gracia para poder llevar el mensaje de Cristo. Punto número 4. Practica la proclamación de la ley de Dios. Éxodo capítulo 13, versículo 9. Y te será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. Ciertamente fue Dios por medio de Cristo que nos ha libertado del pecado, que nos sacó de esa tierra de esclavitud en la cual habitábamos, al igual que el pueblo de Israel habitó en Egipto. Y si ahora nosotros hemos sido libertados del pecado y ahora vivimos libremente en Cristo, recordamos y tenemos impregnada en nuestra mente su ley. Su ley que nos hace la advertencia para respetar a Dios. Su ley que nos hace la advertencia para que nosotros estemos conscientes que por nuestros méritos no podemos, pero por los de Cristo hemos sido aceptados. Punto número 5. Practica la alabanza. Hebreos capítulo 13, versículo 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. ¿Sí se está dando cuenta la línea que llevan todos estos versículos? La línea que llevan todos estos versículos es de honrar a Dios, respetar su ley y que su nombre sea glorificado. Punto número 6. Una persona en comunión con Dios que practica la oración bendice, no maldice. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 9. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredes bendición. Muchas veces, ¿cuántos de nosotros no ha sufrido alguna injusticia de alguien? Algunas veces nos han hecho mal. Algunas veces han dicho palabras que nos han herido. ¿Y qué hacemos en ese momento? Nosotros decimos, la venganza es del Señor. Pero ¿cómo quisiéramos que nos usara como instrumentos para llevar a cabo su venganza, verdad? Un cristiano que ora no maldice. Un cristiano que ora bendice. Punto número 7. Habla de Dios. Salmos capítulo 66, versículo 16. Venid, oíd todos los que teméis a Dios, y cantaré lo que ha hecho a mi alma. Se regocija, siempre está hablando de Dios. Proverbios capítulo 31, versículo 6. Dice, abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Eso lo practica alguien que tiene sabiduría y practica la bondad.
Punto número 10. Su ejemplo a seguir es Jesús, quien habló con gracia. Lucas capítulo 4, versículo 22. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Punto número 11. Sus palabras se edifican. Mateo capítulo 5, versículos del 2 al 4. Y él abriendo su boca les enseñaba diciendo, ahí se está refiriendo a las bienaventuranzas. Punto número 12. Es intachable en lo que dice. Lucas capítulo 11, versículo 54. Acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle. Se habían acercado a él. Querían encontrar un fallo, pero sus palabras siempre honraron a Dios. Y punto número 13. Una persona que está en comunión con Dios por medio de la oración habla sin engaño. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 22. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Mucho cuidado con porque muchas veces nosotros decimos, no, una mentirita blanca para no dañarlo, para no herirlo, para que no se sienta mal. Para Dios no hay mentiras blancas, no hay mentiras negras, no hay mentiras rojas. Mentira es mentira. Y nosotros somos hijos de luz, hijos de verdad. Debemos de hablar con la verdad, porque Cristo habló con la verdad. Los apóstoles murieron por la verdad. Pensar que Dios hará una excepción con nosotros. Pero todo esto, iglesia, solamente podrá ser llevado a cabo por medio de la oración. Si no practicamos la oración, estaremos tambaleando y tarde o temprano, quizás más temprano en algunos, más tarde en otros, caeremos y seremos absorbidos por este mundo. ¿A dónde está tu corazón? ¿Tienes los 10 puntos para reconocer a un corazón entenebrecido que no practica la oración? Tenemos 3 mandatos a la iglesia de Pablo para que perseveremos en la oración, tengamos una mente alerta, seamos agradecidos con Dios, y tenemos 2 mandatos también para que podamos orar por nuestros pastores, por nuestros líderes. Sus pastores ocupan tanto la oración como ustedes. Los pastores no son una especie de Superman o Batman, de ninguna manera. Son hombres falibles, son hombres que pueden errar, son hombres que pueden caer. Pero necesitamos de sus oraciones para que, si Dios quiere, pueda seguir teniendo misericordia de nosotros y se nos abran más puertas para poder presentar el Evangelio de una manera clara, y que no importa en los tiempos que vivamos, ni el presidente elegido por cualquier nación, si hay persecución, que nosotros como iglesia podamos incurrir hasta las últimas consecuencias. Y si vamos a ser encarcelados por predicar el Evangelio, que sea Cristo glorificado y nuestra carne crucificada para que Él crezca y nosotros menguemos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias.